Vale, chicos, son y 5 ya. Yo creo que si no, vamos empezando, ¿no? Sí, podemos empezar. Venga, perfecto. Vale, bueno, creo que todos los que estáis por aquí ya nos conocéis a los tres, pero bueno, me presento igualmente. Soy Rubén Castro, de Android y recientemente también bueno, paseándome un poco por el mundillo del 3D también, en Unity. Estoy por la parte de DevOps Android y un poquito en AR también. Y bueno, os vamos a dar un poco, pues una charla sobre DevOps, qué es DevOps, en qué consiste, bueno, cuál es la cultura que queremos promover y el objetivo de evangelizaros un poquito a todos y demás. Y bueno, te contaros un poquito también todos los avances que hemos tenido pues desde comienzo de año, ¿no? O sea, llevamos más con todo esto, pero bueno, por contaros un poquito lo último, que lo hemos apretado bastante. Así que nada, empezará Adrián, y así que se presente él también, y Rubén, perdonad, ya me callo. Bueno, yo soy Adrián González, también vengo por la parte de iOS, también estoy en el equipo de DevOps de la compañía. Y sí, la idea es un poquito, daros 4 pinceladas de lo que es DevOps y lo que ha contado un poco Rubén, ver qué hemos ido haciendo y que todos estemos un poco alineados y sepamos un poquito más. Entonces, Rubén, no sé si quieres presentar, podemos empezar. ¿Estás mute, Rubén? Perdón, cosas del directo. Me presento a mí mismo, decía. Pues nada, mi nombre es Rubén Marrero y yo también, como los compañeros, estamos en la mesa de Flutter. La verdad que han sido unos meses que hemos estado ahí intensos, hemos avanzado bastante. Y nada, ahora verán un poco lo que tenemos preparado y un poco la idea también es que se puedan poner en práctica, ¿no? Lo que estamos haciendo en sus proyectos, ya sea a nivel personal o en su propia área, ¿no? Y si empezamos, yo, si quieres, empiezo a compartir la pantalla, creo que se ve, ¿no? Sí, se ve. Y así se ve mejor. Uy. Hemos empezado por el final, no pasa nada. Bueno, Vale, pues empezamos. Nada, este es el meeting, todavía no habéis oído hablar de DevOps. Esperemos que sí, pero si no, aquí estamos nosotros para explicarlo un poquito. La agenda del meeting, pues nada, lo primero va a ser explicaros qué es DevOps y un poquito la metodología que queremos seguir en la línea. Luego os explicaremos también las herramientas y operaciones que promovemos desde la línea y qué es lo que proponemos para que se haga bueno, hacia el resto de equipos o hacia quien quiera utilizar DevOps. Y luego ya os explicaremos el flujo objetivo, hacia dónde deberían ir todos los proyectos, cuál sería el escenario perfecto y un caso de uso bueno, que nos hemos encontrado y que consideramos que es muy interesante tener en cuenta también bajado a números qué significa utilizar las herramientas de DevOps. Vale, entonces, nada, lo primero, pues, ¿qué es DevOps, chicos? Pues nada, DevOps son todas las operaciones que nos ayudan o nos facilitan en el ciclo de vida de software. Por lo tanto, son esos procesos que nos van a servir en Agile para automatizar los procesos de integración, inspección continua, entrega continua. Nada, con el objetivo de que simplemente las entregas sean de mejor calidad y más eficientes y no tengamos que perder tiempo pues compilando, haciendo versiones, o sea, toda esta parte automatizada que ayuda pues tanto a la comunicación de los equipos como que el código sea mejor y todas estas herramientas también. Por lo tanto, nada, DevOps es mejora en general en el proceso de desarrollo. Entonces, en cuanto a la metodología que seguimos, os vamos a explicar la interrelación entre Agile y DevOps, la cultura que deseamos implantar o la que debería seguir todo el mundo y los beneficios que nos da utilizar DevOps.
En cuanto a interrelación, aquí veis un poco el proceso de vida del desarrollo. Agile aplica solo al inicio del desarrollo y al final del desarrollo. Entonces, DevOps, vamos a intentar que estas herramientas, estos procesos, abarquen mucho más que el desarrollo. Entonces, ¿cómo se interrelacionan? Pues se interrelacionan ya que las herramientas que nos va a proporcionar DevOps son muy comunes a los objetivos de Agile, por lo tanto, va a permitir que esta parte de código, de inicio del desarrollo, de toda esta entrega del código, pues sea mucho más rápida, que la automatización, perdón, la integración, toda la subida de código también se automatice y sea mucho más rápido. Por lo tanto, son dos herramientas que van súper unidas. Entonces, a partir de ahora es Agile DevOps, vamos a llamar, como la fusión de las dos. En cuanto a cultura de DevOps, es muy importante que los equipos que vayan a utilizar DevOps sigan como los mismos patrones de trabajo, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? Pues cuando tienen que tener todos en mente que se tiene que trabajar de la misma forma, con la misma forma de llamar a las ramas, con la misma forma de llamar a las funciones de un código, porque una vez esté todo sincronizado, es cuando todo va a ganar potencia, todo se va a poder automatizar, por decirlo así. Entonces, cuando todo el mundo tiene la misma base, pues si alguien entra nuevo sabe cómo leer el código, sabe dónde están las cosas, todo el mundo tiene que saber que se tiene que hacer pull request, merge request, el testing, se consiguen versiones de calidad, los equipos son más autónomos. Entonces, esto es lo más complicado de conseguir, que todos los equipos que trabajan en un producto tengan la misma base de conocimiento y las mismas formas de hacer. Eso es la cultura de desarrollo. Y ahora vamos a dar 4 tips que se deberían respetar para que esta cultura cale. Entonces, hemos hecho como una guía de diferentes metodologías de trabajo que se deberían seguir. Por lo tanto, ¿qué creemos que son una correcta forma de desarrollar? Pues que las aplicaciones tengan nombres iguales. O sea, si una arquitectura va por capas, pues que a la view se le llame view, al view model se le llame view model. No inventarnos nombres, intentar mantener estas nomenclaturas siempre iguales para que todos los equipos sepan en un archivo de qué están hablando o de una clase de qué están hablando. Lo mismo con los nombres, tienen que ser fáciles de entender. Si estamos hablando de una home, que ponga home, o si estamos hablando de un manager, que ponga, bueno, manager. O sea, se tienen que entender perfectamente los nombres. Se tiene que usar una correcta política de ramas. Esto lo explicaré más adelante, la política de ramas, pero hay que seguir un orden a la hora de trabajar. Y nada, bueno, hay que usar bien las claves públicas, las funciones que son privadas tienen que ser privadas, las públicas, las constantes no pueden estar ahí números locos, no se pueden poner números ahí al azar, tienen que ser, se tiene que crear constantes, se tiene que enumerar todo y se tiene que entender para qué sirven esas constantes. Bueno, todos los literales tienen que estar obviamente en los ficheros de idiomas. Sobre todo hay que definir las reglas de los linters. Esto nos va a permitir que nuestro código sea mucho más limpio cuando añadamos un lint. Y no hay que olvidarse de si nos hemos dejado una línea en blanco, no subirla al código, por ejemplo. O si hemos dejado mucho de espacio, intentarlo borrar. Hay que tener un código limpio, por ejemplo. Hay que saber separar igual el código en las capas que tocan según la arquitectura. No podemos poner parte de vista en la business o no podemos poner servicios en la vista. O sea, hay que ser limpios y respetar las arquitecturas. Lo mismo, evitar las repeticiones de código. Esto, el Sonar, que es una herramienta que explicarán más adelante, pues esto te lo detecta y hay que evitar eso, básicamente repetir código para no tener código sucio. Es muy importante documentar todos los métodos, todas las funciones, todas las propiedades, porque puede ser que al día a día nosotros lo usemos y sepamos para qué sirve, pero de golpe mañana dejas el proyecto o otra persona viene nueva
Y si todo está bien documentado y bien explicado, va a ser mucho más fácil que esa persona se aprenda mucho más rápido en ese proyecto. Por lo tanto, documentar es muy importante. Eliminar datos hardcodeados, no pueden quedar contraseñas, no pueden quedar usuarios, todo eso se tiene que eliminar por seguridad. Añadir accessibility identifiers, toda esta parte es para poder hacer pruebas automatizadas, sobre todo en los elementos visuales, para decirle que si le das a un botón, bueno, pues puedas hacer las pruebas. Los tests tienen que tener datos mock, esto también es muy importante para siempre controlar qué datos nos están llegando y por lo tanto si funcionan o no esos datos, más que esperar si el servicio no funciona. Y eliminar los warnings, ¿vale? Si no se pueden eliminar hay que explicar por qué no se puede eliminar, pero los warnings al final es código que puede dar problemas y por lo tanto es algo que tenemos que intentar evitar. En cuanto a metodología de trabajo, pues siempre decimos que estos son los pasos a seguir para tener un proyecto bien hecho. Entonces, se necesita tener sobre todo todos los casos de uso bien analizados y bien bajados, sobre todo en las user stories. Si conseguimos también tener la definición del modelo de amenazas y bueno, en el proyecto necesitamos saber qué amenazas podemos tener y sobre todo qué controles de seguridad tenemos que aplicar. Una aplicación es diferente si es de banco, si es una aplicación de jugar, pero igualmente tenemos que tener esta definición y saber qué seguridad tenemos que aplicar. También deberíamos tener toda la accesibilidad a aplicar, ya que es uno de los parámetros más importantes últimamente en las aplicaciones. Si tenemos el análisis de los datos, de los casos de uso bien hecho, entonces podremos aplicar muy fácilmente TDD para aplicar test a los casos de uso. Si no tenemos todos los casos de uso, aplicar TDD va a ser muy complicado. Bueno, después de todos estos parámetros ya pasaríamos a crear los componentes visuales, a realizar la documentación del código fuente, que como he dicho es súper importante tener todo bien documentado. Si este código, lo que hemos hecho, es un componente, pues también hay que documentar cómo se puede incorporar este componente al resto de aplicaciones o en nuestra aplicación. Una vez ya está toda la aplicación hecha, pues tenemos que pasar correctamente los tests antes de realizar una subida de código, antes de subir una feature a develop o de develop a release, deberíamos revisar siempre los tests. Crear evidencias, imágenes y vídeos para una PR. Esto se hace poco, pero es muy útil para el que nos va a revisar el código. Subirle un vídeo o una imagen de que está bien hecho, de que lo que le has subido enseguida puede ver que lo has hecho bien, sobre todo si es una parte visual. Entonces, añadir evidencias en las PRs es muy útil. Y finalmente, subir el código siguiendo la metodología de ramas. Bueno, lo explicaré ahora la metodología de ramas, pero sí, no podemos pasar una feature a main como queramos. Entonces, gestión de ramas. Al final, las ramas y nuestro trabajo es donde está nuestro trabajo día a día. Es cómo nos organizamos, qué es lo que está estable, qué es lo que vamos a desarrollar, qué código se tiene que subir a futuro en una nueva versión. Entonces, es muy importante que esta gestión de ramas esté bien definida en todo el equipo. Normalmente vamos a usar 5 tipos de ramas. La primera es master, como veis en el dibujo. Ya no se llama master, ¿vale? Por tintes racistas, debería ser main. Este dibujo es antiguo. Entonces, a partir de ahora lo llamaremos main. Entonces, nuestra rama main debe tener el código actualizado subido a la store. Debe ser estable y debe estar protegida. Nadie debería poder tocar ese código a no ser que sea a partir de un merge request. Este código que es de la store nos genera una segunda rama que es donde vamos a trabajar, que es develop. Esta rama develop, que también tiene que ser estable, es donde vamos a ir añadiendo los desarrollos que se van a ir trabajando durante los próximos meses para crear la nueva versión.
Estas dos ramas, como he dicho, tienen que ser protegidas y siempre se tiene que poder añadir código a partir de un merge request. Serían nuestras ramas principales, por decirlo así. A partir de aquí, pues vamos a ir sacando diferentes ramas según lo que queramos hacer. Por ejemplo, ¿queremos crear desarrollos nuevos? Pues a partir de develop sacaríamos las ramas feature. En estas ramas feature podemos añadir desarrollos nuevos y una vez esté hecho ese nuevo desarrollo, volvería a la rama develop a raíz de a partir de un merge request. En el caso que ya tengamos 5, 6, 10 desarrollos los que se quieran liberar para una versión nueva, entonces crearíamos la rama release. Esta rama release básicamente tiene las funcionalidades que se han desarrollado que se quieren enviar a la store y por lo tanto a partir de develop crearíamos esa release. Y por último, si tuviéramos que crear, si hubiera algún fallo en la rama principal en main, podríamos crear un hotfix que serían como para arreglar en caso de que sea muy, muy, muy urgente. Si no, se podría crear un bug desde develop y se podría asignar como un bug. Entonces, así como he explicado, es como cómo se funciona la gestión de ramas en general. Entonces, esto es lo que he explicado, pero creía que con el dibujo era mucho más claro verlo en directo. Puedes continuar. Entonces, esta política de ramas, hay como ciertas normativas y buenas prácticas a realizar. Creo que las he comentado, pero voy a repasarlas. Nada, nunca se genera un entregable desde develop. Nunca se sube a main o a release sin un tag, ¿vale? Los tags simplemente hay que crear tags con la versión, ahora lo explicaremos, para crear como un punto de control. Una vez se genera un tag, puedes ir a ese tag y ves en ese momento qué código existía. Por lo tanto, es importante tener un tag para main o release. Siempre se usará un merge request para pasar a la rama develop, release o main. Eso es simplemente para que alguien nos valide el código antes de subirlo a una rama estable. Lo mismo, nunca se sube directamente desde develop a main. La rama auxiliar de trabajo nunca se mezcla en ninguna rama, solo recibe. Estos son los features. Es muy importante tener el feature actualizado con develop, porque puede ser que otro compañero haya actualizado develop y nosotros deberíamos actualizarnos nuestro feature con develop. Pero nunca se arregla un bug en la rama develop, release o main. Se debe sacar una rama de hotfix, que es la que comentaba antes, o un bug. Hay que integrar develop con tu rama feature a diario. Realizar una rama merge intermedia con el objetivo de mezclar la rama origen y la rama destino. Ahí evitar romper una de las ramas principales. En este caso es si hay un desarrollo muy, muy grande, se puede crear una rama intermedio para básicamente eso, para no hacer las pruebas directamente y mezclarlo y romper una principal. Hay que evitar commits innecesarios. Si estamos trabajando y de golpe eso se ha quedado espacios en blanco o saltos de línea o cosas que no van con esa feature, pues deberíamos evitarlos. Hay que añadir commits con nombre, descripción y etiqueta. Esto lo explicaré ahora. Y separar los commits por funcionalidad. Si de golpe, no debería ser así, pero si de golpe hemos cambiado, yo que sé, una imagen y a la vez hemos cambiado un texto, pues hacer el commit del texto y hacer el commit de la imagen. Y siempre, siempre, siempre que se merge una rama feature a develop, deberíamos limpiar esa rama, deberíamos eliminarla, ya que si no se quedan ahí y al final se acumulan y no sabemos qué ramas son buenas y qué ramas no. Vale, ¿cómo se deberían llamar las ramas? Bueno, básicamente, cuando creamos una feature, es muy importante añadirle el número de la US. ¿A qué US nos estamos referenciando con esa feature?
¿vale? Así luego a futuro es mucho más fácil identificar dónde están los desarrollos de cada rama. Por lo tanto, seguiríamos la nomenclatura del tipo 1, que sería feature barra el número de la OS y luego un texto identificativo de qué va esa funcionalidad que estamos desarrollando. En el caso de crear una release, pues debe contener la plataforma en la cual estamos creando la release y la versión de la app a la cual vamos a hacer esa release candidate, por decirlo así. Por lo tanto, en este caso sería Android 1.0.1 RC de release candidate o iOS y la versión de iOS. Finalmente, si generamos un tag, también hay que indicarle pues, la plataforma, el versionado y también la versión de script o un número identificativo. En cuanto a la rama de hotfix, pues también debe contener el tag de la versión y un label descriptivo de qué estamos corrigiendo. Por lo tanto, si se ha roto el login, pues hotfix yo qué sé, iOS, la versión del iOS que toca y que se está solucionando, pues que se estaba roto el login. Finalmente, cada commit que se haga en una de estas ramas también debería ir tagueada con cierta información. Esto nos va a indicar ese commit a qué hace referencia. O sea, hay commits de todo tipo. Por ejemplo, si creamos una nueva funcionalidad, pues pondremos feature. Si estamos corrigiendo un bug fix. Si estamos haciendo cambios en los tests, pues test, documentación docs. Si estamos haciendo cambios de estilo, pues dentro de nuestro código, pues style. Refactor si estamos limpiando código, pero no nos va a afectar. Por ejemplo, estamos haciendo cambios dentro del código, pero no es ni una funcionalidad ni es un bug. Entonces, refactor. Si en cambio estamos haciendo cambios de rendimiento que tienen que ver con las vistas Pixel Perfect, perdonad. Si hay cambios de mantenimiento core, si estamos volviendo atrás y estamos cogiendo un commit antiguo, sería el tag de revert. Si por lo contrario estamos haciendo cambios en los procesos como bitrise o de despliegue automático, pues usaríamos CI. El más utilizado suele ser work in progress, ¿vale? Es que estamos trabajando en esa funcionalidad. O si escogemos un commit de una rama puntual, pues sería cherry pick. Entonces, nada, simplemente sería lo mismo. En el commit tendríamos que poner este tag en el Caudator y después indicar pues la OS a la cual hace referencia ese commit y después ya una descripción. Aquí tenemos un ejemplo, with, widget y luego la descripción. ¿Qué beneficios nos da seguir esta cultura y seguir las herramientas que más adelante ahora os explicarán mis compañeros? Pues nada, vamos a conseguir pues flexibilidad, vamos a tener una comunicación excelente, ya que a la que salta un merge o falla un test o tal, todo se reporta al resto de equipo. Vamos a ganar agilidad a la hora de subir versiones al market y va a mejorar sobre todo también la productividad y la calidad del equipo, porque siempre vamos a tener una monitorización de nuestro código. Y bueno, van a ganar autonomías, bueno, todo va a ser mucho más simple en general. Entonces, después de todo lo que os he explicado, nos vamos a basar como en el modelo triple, pero al final es muy fácil de explicar. El modelo triple en el que nos vamos a basar de DevOps, por decirlo así, es integración continua, inspección continua y despliegue continuo. Una vez conectamos estas tres formas de trabajar con el desarrollo Agile, se genera una cadena de comunicación, de trabajo mucho más ágil, que nos va a ayudar sobre todo a incrementar la eficacia de los procesos de integración y que todo sea mucho más rápido, aumentar la calidad del código, porque enseguida, lo que os decía, nos van a saltar si hay un fallo de test, si hay un fallo de duplicidad de código. Por lo tanto, esta interacción entre las tres estas herramientas, la integración, la inspección y el despliegue, es lo que realmente es lo que nos va lo que va a conseguir que todo lo que os he explicado antes funcione.
Entonces ahora le doy paso a Rubén y le dejo que os explique las herramientas y las operaciones. Muy bien. ¿Me escucháis bien, chicos? Sí, sí. Vale. Vale, pues os voy a explicar eso, toda la parte de herramientas, ¿vale? Hemos elegido en todo este ciclo hemos elegido una por cada tipo, ¿vale? Una para integración, otra para inspección y otra para despliegue continuo, ¿vale? Al final, pues esto, que cada uno decida qué le viene mejor según pues la empresa o lo que se decida o el equipo, ¿no? Nosotros hemos elegido GitLab como Entity Data porque, bueno, para nosotros es la que, lo hablábamos el otro día, el tema de los merge requests es la más visual y la que más potencia tiene y, no sé, a mí me parece mucho más intuitiva incluso que GitHub, pero bueno, esto es cuestión de gustos y al final depende de cada uno. Si vamos a la siguiente, vamos a verla en detalle. Vale, al final, pues bueno, todos lo sabéis, ¿no? GitLab al final es un gestor de repositorios, aquí es donde almacenamos nuestro proyecto. Y bueno, al final utilizamos esto como herramienta de almacenamiento, ¿vale? Como ya os he dicho, hay unas cuantas más, cada uno elige las suyas según decida. En Entity Data tenemos esta y no podemos elegir otra de momento. Y nada, aquí trataremos toda la política de ramas que comentaba antes Adrián, todo el tema de los tagueados y todo este tipo de gestiones. Y sobre todo, pues eso, los merge requests, que es en lo que vamos a basar todo este ciclo de integración, inspección y despliegue continuo que vamos a ir viendo. Vale, por otro lado tenemos SonarQube, ¿vale? Que es lo que utilizamos como herramienta de inspección continua. Hay algunas más que, bueno, yo estuve echando un ojo, pero no las conozco muy en detalle, Codescan, Codacy, y creo que Azure tiene su propia herramienta de inspección. Pero bueno, nosotros hemos trabajado con SonarQube. Al final es una plataforma que se dedica a hacer la inspección continua de código, realiza un análisis y nos dice, bueno, nos dice si nuestro código tiene bugs, si tiene vulnerabilidades, si tiene algún codesmel, duplicidad de código, nos da también el porcentaje de cobertura y nos saca security hotspots, que son brechas de seguridad. Podemos configurarlo, o sea, al final somos nosotros los que decidimos qué quality gates tiene que pasar un SonarQube para darle el visto bueno, por así decirlo. No, bueno, los arquitectos lo decidirían o los expertos en DevOps, vamos a decir. Y marcaríamos como una especie de quality gate de si tiene alguna vulnerabilidad o algún bug, no puede pasar los quality gates. Si tiene un porcentaje de cobertura, me lo invento, menor del 50%, tampoco. Y si tiene más de 50 codesmels, pues tampoco. Vale, en este caso, por ejemplo, he puesto ahí una captura de un ejemplo de un escaneo de sonar, como no pasa la cobertura de 3 porque tiene un 0%, que es un proyecto de prueba, pues ha fallado la build. ¿Vale? Al final SonarQube puede analizar código en 29 lenguajes de programación diferentes, entre ellos los clásicos que conocemos, C#, Swift, Kotlin y muchos más. Y ahora vamos a por Bitrace. ¿Vale? Bitrace también tiene más, o sea, tenemos más herramientas para el despliegue continuo. Sí que comentábamos antes, la hemos catalogado en el apartado de despliegue continuo, pero al final es iterativa, ¿vale? Forma parte de todo este ciclo de DevOps del que estamos hablando, porque forma parte de la integración, de la inspección y de la entrega continua, ¿vale? Del despliegue. Nosotros hemos elegido Bitrace, la verdad que, bueno, hay más, está Jenkins entre otras, pero para mí es una de las más intuitivas, la verdad. Es muy visual, es bastante fácil de usar y la curva de aprendizaje es mucho más rápida, en mi opinión, que las otras, la verdad. Disponemos de una membresía gratuita para poder hacer pruebas con ello. Al final estamos limitados a una cierta cantidad de builds, que ahora explicaremos un poquito qué es lo que contiene Bitrace. Y bueno, tiene otra versión de pago para que podamos trabajar más rápido con todas las integraciones. Pero bueno, tenemos una versión free para que podamos cacharrear y ver un poquito cuáles son todos los beneficios que nos propone. ¿Por qué Bitrace? ¿Por qué Bitrace? Eso al final es lo que venía diciendo también Adrián, ¿no? Lo que buscamos es ahorrar tiempos, facilitarnos la vida a los desarrolladores. Utilizar estas herramientas no nos tiene que dar miedo ni tiene que darnos pereza o pensar que es una pérdida de tiempo, porque al final lo que vamos a conseguir es un ahorro del mismo y facilitarnos la vida a nosotros. No es algo que también se le vende al cliente como una propuesta de valor, pero es algo que realmente nos beneficia más incluso a nosotros. O sea, beneficia a todos, pero a nosotros sobre todo.
Es una plataforma de low code, no code. Ahora veremos un poco en detalle un poquito este tema. Es compatible con cualquier servicio de control de versiones. Tiene más de 350 integraciones disponibles, que son los steps de los workflows que ahora veremos. Dentro de esas integraciones tiene más de 50 herramientas, bueno, para hacer notificaciones, es decir, cada vez que se hace una build y da un success, lo puede notificar por distintos canales. Slack, Team, Jira, SMS, email. Configuración de archivos YAML y JSON, que también lo vamos a ver luego con el tema de Insights también. Disponibilidad de despliegues, también lo vamos a ver. Tagueo y firmado de versiones, automatización de certificados y genera versiones en función del target. E incluso nos lo podemos saltar si queremos, ¿vale? Podemos un tipo de tag específico o una palabra clave para hacer que un trigger salte o no. También lo veremos ahora. Vale. Merge request con bitrace gracias a los triggers. Vale, aquí yo creo que luego Rubén, cuando enseñe un poquito más en detalle las herramientas, creo que tienes algún trigger por ahí, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Vale, estupendo, genial. Vale, lo explico un poquito por encima. Lo que tenéis en la captura de arriba a la derecha es GitLab. Estoy haciendo un merge request de un sprint a develop y con un trigger que tenemos en bitrace, lo que hacemos es que cada vez que alguien quiera apuntar hacia develop con un merge request, pues salta una build en bitrace y tendrá que pasar un workflow, que es un flujo de trabajo que nosotros habremos especificado con una serie de pasos, cuáles son los steps que tiene que pasar y cumplir para que la build sea correcta. En este caso, si os fijáis, donde pone Future Standalone es el nombre del workflow, que es el que va a pasar ahora mismo, y en este caso, pues hará una build de Android, pasará los tests, comprobará la cobertura, el SonarQube para el escaneo, y bueno, podría hacer el deploy, depende de cómo hayamos configurado el workflow, ¿vale? Si se cumplen todos los pasos, la build sería correcta y si no, fallaría. Vale, bitrace en la inspección continua. Lo que os estaba contando antes, ¿vale? El workflow de feature, si lo abrimos en bitrace, veríamos el apartado de arriba a la derecha. Esos son todos los steps, todos los pasos por los que pasa un workflow. Y bueno, pues se puede configurar de muchas formas. Puedes hacer que si falla uno de los pasos directamente, la build es fallida, o se lo puedes saltar y puedes seguir pasando los demás por si quieres comprobar bueno, que aunque sean los demás los pasa correctamente. Yo suelo bloquearlos. En cuanto falla uno, pues ya se inspecciona. Al final esto lo que hace es accede y lee el repositorio de Git, instala todas las dependencias dependiendo de la tecnología en la que estemos trabajando. Analiza el código, pasa los tests, lanza todos los scripts necesarios, hace la lectura con el SonarQube y al final, por ejemplo, nos podría notificar por los canales, como comentaba antes, ¿no? Pues nos avisa con un mensaje en Teams de que la build ha sido correcta o no. Para todo esto, lo que hace Bitrace por debajo es genera una máquina virtual para realizar esa compilación, para hacer esa build. No lo hacemos nosotros desde Android Studio, como hacemos siempre, no perdemos ese tiempo, la build empieza a funcionar, nosotros nos ponemos a hacer otras cosas y con una máquina virtual que genera para realizar esa compilación, que consume créditos, pues lo hace y luego desaparece. ¿Vale? No almacena ningún dato del proyecto. Vale, y ahora vamos a ver lo mismo, pero con un despliegue. ¿Vale? Esto sería lo mismo que hemos visto antes. Este en concreto es de iOS y si os fijáis, pues bueno, tiene algunos steps en concreto para todo el tema del despliegue, ¿vale? Tiene el run de Cocoa Pods, el set del plist, Archive and Export y luego abajo del todo, bueno, en el deploy de App Store hace el firmado de la aplicación y bueno, y la desplegaría, si va bien, claro. Y al final lo mismo que el otro, máquinas virtuales, consumo de créditos y poco más. Vale, Insights y YAML, ¿vale? Al final, los Insights que nos ofrece Bitrace es como una herramienta gráfica de analítica en el que podemos ver, pues bueno, todas las builds que se han realizado, cuáles han sido correctas y cuáles no, cuál es el tiempo medio de realización de las builds, cuántos créditos hemos consumido y el porcentaje de success rate que tenemos, ¿vale? Al final, en base a las que han ido bien, han ido mal o se han abortado, pues nos saca un porcentaje, ¿vale? Y la cantidad de builds que hemos realizado.
Esto al final viene bien, sobre todo porque si tenemos una cuenta gratuita o si es de pago y nos van cobrando en base a los créditos que vamos consumiendo o las horas de compilación que hacen las máquinas, pues bueno, está bien analizarlo para ver si no nos va a llegar más dinero a pagar a final de mes. Y por otro lado, tenemos el tema del YAML. Por eso comentaba antes lo del low code, no code. Al final eso depende mucho de cómo vayas a utilizar esta herramienta, porque puede ser totalmente no code, porque los workflows tienen una interfaz gráfica para que tú puedas buscar las herramientas que dispone para añadir steps y configurarlos, todo a mano. Pero si queremos llegar un paso más allá, pues tenemos un fichero de configuración YAML que al final lo que hace es lo mismo, pero con código. Aquí estaría representado todos los workflows que hay dentro del proyecto. Aquí estaría el workflow de Feature, el workflow de deploy si lo hubiese y todos los demás. Básicamente es lo mismo que a nivel visual, pero bueno, siempre en código pues todo es mucho más editable y expandible. Vale, y creo que sí, le voy a pasar el testigo a mi compañero Rubén para que os enseñe un poquito las herramientas. Sí, uy, espera que yo de herramientas, lo que vemos. Correcto, vamos a ver un poco entonces lo que comentó de Rubén, sobre todo de la herramienta Bitrace. Es una herramienta que los tres estamos de acuerdo, ¿no? Que nos encanta su uso, es muy intuitiva. Y básicamente es un curso de DevOps en tecnología Flutter y podemos ver un poco eh, los lanzamientos que hemos hecho. Aquí se puede ver uno que ha salido correcto, incluso puedes revisarlo, un poco lo que hace el workflow, lo que ha hecho y poder revisar pues, si había algún problema, tiene los logs para ir corrigiéndolo. Y la gran potencia que tiene esta herramienta es aquí, cuando vamos a editar, por ejemplo, un workflow, podemos ver lo que comentó Rubén. Eh, Básicamente aquí tenemos todos los pasos que queremos que haga. Al final esto une lo que es la integración continua, la inspección continua y el despliegue. Pues aquí estamos bajándonos el repositorio. Trabajamos con GitLab, en otros clientes hemos usado Bitbucket, por ejemplo, sin ningún problema. Y vamos, en este caso como Flutter, que es una herramienta que se usa para desarrollar código o aplicaciones en Android y en iOS con un solo código, pues instala en la máquina virtual el Flutter, se trae una caché que guarda del bitrate para mejorar los procesos, hace un build, exporta, por ejemplo, en este caso a iOS y sube la aplicación al Firebase, la versión de iOS en este caso. Incluso podríamos poner la versión de Android, ¿no? Podemos ir diferentes deploy, depende de cuáles sean nuestras necesidades. Simplemente son los pasos que se van a seguir. Y esto es lo que decíamos antes, esto nos ahorra tiempo. eh, y la verdad que es súper cómodo. Tú simplemente enlazas con la rama que quieres tratar, instala el solo ya el Flutter, hace las analíticas, los tests, el build. Aquí guarda la calle de lo que ha hecho para mejorar después el proceso. Hace un deploy interno. Y bueno, aquí envía la aplicación en Android o en iOS, ¿no? Cuando hacemos el workflow de deploy. Si queremos añadir más cosas, pues nada, es tan sencillo como picar aquí. Pues un poco ya práctica. Y a lo mejor queremos subirlo al App Center, pues tenemos aquí nuevas opciones que se pueden añadir en nuestros pasos para añadirlo, ¿no? Y también lo que decía antes Rubén, ¿no? Si queremos enviar un mensaje por Teams, tenemos aquí el set Microsoft Teams Message, o si queremos por Telegram, porque nos gusta más Telegram, también se puede configurar. De Es hecho, algo de súper hecho, Rubén, intuitivo. perdóname que te corte. Sí, sí, Rubén es de Flutter. O sea, que esto es más potente todavía porque es que una persona de Flutter tiene que desplegar más todavía. O sea, aquí con un solo workflow tiene un despliegue en Android y otro en iOS. O sea, sí, correcto, correcto. ah, Normalmente cuando tú vas a trabajar esto manualmente, Flutter tiene unos comandos que te ayudan, pero tendrás que hacerlo dos veces, uno para iOS y otro para Android. Esto automáticamente ya te hace el deploy. Incluso te lo puedes subir a la tienda, que es lo que llevamos antes. Se puede añadir el deploy para producción y ya después revisar si quieres en TestFlight o en Google, la versión alfa, y ya darle el OK, ¿no? Y aquí en el primary
pues lo mismo que vimos antes, repasa la misma idea, lo único que aquí ya sí tenemos en cuenta la inspección continua, después de hacer los test, se llama el Sonar Cube, que coge esos test que ha hecho y el coverage, como bien explicó Rubén, pues ya tenemos allí esa inspección continua donde nos puede detectar pues, código duplicado, si no estamos llegando al coverage que hemos decidido como equipo tener como mínimo. Y bueno, aquí en este en concreto incluso ya está implementado lo de enviar al Microsoft Teams el mensaje de que se ha hecho la versión y que tenemos en el Sonar por la última actualización de los datos de cómo está yendo el código. Cosas que también tienen súper útiles Bitrace, aquí en la parte de firmas y ficheros, sobre todo con los que hemos tratado con iOS, a veces hay que generar certificados y provisioning profiles. Bueno, pues aquí lo podemos subir, están creados para este proyecto en concreto, lo que nos permiten hacer estos despliegues, incluso permitiría que el resto del equipo no le hiciera falta tener los certificados de despliegue o para hacer una release para probar con Cuba o lo que sea, simplemente con alguien del equipo que tenga esto actualizado, el resto puede seguir trabajando y cuando tenga que subir algo aquí, pues enseguida lo sube. Tiene sus variables que no quieras compartir también. Como usamos aquí Firebase Token, pues lo tenemos aquí y son bastante seguros en este sentido. Entornos de variables que queremos usar a la hora de subir y también lo que comentaba Rubén y también comentaba Adrián. Cuando hacemos un pull request en nuestra herramienta de iteración continua, en nuestro caso sobre todo es GitLab, podemos hacer aquí unos triggers, que son unos webhooks, y en este caso cuando se hace un push, pues automáticamente lanza el primero, que haría todo el test, y lanzaría el coverage, y se enviaría a zona, y hace todo esto. Incluso podríamos crearnos para hacer un tag, esto estaría bien juntándolo con la cultura de DevOps, cuando hacemos una tag de una versión, pues el detectar automáticamente que es una versión nueva, puede ser un build para producción y hacer el deploy automáticamente para que luego ya se suba o simplemente para que el equipo de QA pues lo pueda validar. Bueno, y aquí también tenemos el YAML que se usa para configurarlo, que nos da más flexibilidad y también si tenemos que exportar este proyecto a otro flujo o cogerlo como base para crear otro proyecto, pues es simplemente copiar, crear uno nuevo, pegarlo aquí y hacer las modificaciones que veamos, ¿no? En este caso son procesos muy pequeños, un proyecto simplemente de ejemplo, bueno, que en este, por ejemplo, solo se gastó 16 créditos, ¿no? Entonces, con esto lo que queremos también compartir con todos ustedes es que tenemos las ideas, la filosofía, esa cultura que se ha dicho, tenemos las herramientas que podemos usar, de hecho la estamos usando, este es un proyecto de ejemplo, lo estamos haciendo también en proyectos reales y es algo que te despreocupa, es decir, en la medida que esto está ya configurado una vez, desde que tenga los, los triggers bien configurados y demás, te puedes centrar más en tu labor de desarrollo, que si va a haber algún error de test te lo va a cantar, que si hace falta liberar versión para compartir con el cliente, compartir con QA o para lanzar ya una pre-release, automáticamente esto te lo hace en un tiempo enorme que nos ahorramos, ¿no? Y es un poco lo que sigue diciendo aquí la presentación. Ahora, empezó desde el principio. Pues nada, vamos a ver, que esto ya lo hemos visto. Y ahora aquí viene lo que hablábamos antes, ¿no? Nuestro flujo objetivo en el desarrollo mobile. Es decir, todo esto que han comentado Adrián y Rubén, pues hemos visto que tenemos herramientas que lo hacen, lo estamos haciendo. Y este es el desarrollo que nosotros nos gustaría, ¿no? Lo que comentaba sobre todo Adrián al principio, antes de empezar, para mantener esta forma de trabajar, pues tener una buena documentación o refinamiento
no tenemos toda la información necesaria, lo cual nos ayuda ahora que hagamos nuestro desarrollo más centrado, sin tener que rehacer código, incluso al tener esta documentación tan definida, usar metodología de TDD, tener los test primero, donde fallan, y después vamos trabajando para que se corrijan y tener nuestra aplicación bien testeada. Una vez hecho, ya empezamos en el proceso de automatización, que es esto, ¿no? La integración continua, el deploy continuo, junto con la inspección de código, ¿no? Y veíamos que eran estas herramientas, ¿no? El GitLab, el Sonar Bitrate, que es lo que veíamos antes. Todo esto es ya automático. Nosotros nos centramos sobre todo en cumplir las especificaciones que se han creado, desarrollamos, y ya esto se encarga de mirar la cobertura de los test, de mirar la calidad con el Sonar, también de hacer el tema de los test automáticos, nos darán fallos, podemos cortar el flujo para que no se haga un deploy si hay un fallo, y así tener nosotros tiempo para corregirlo y ver por qué si fue un falso positivo o si verdaderamente hay algo que tenemos que corregir, y asegurarnos de que nuestra entrega sea lo de mayor calidad posible. Aún así, sabemos que pueden haber dificultades, cosas que se nos escapan. Una vez que tenemos el producto finalizado, esa iteración de software creada, quizás el producto que queremos testear en ese momento, se le pasa a QA, donde ellos pues, se aseguran de esa calidad del código, donde harán ellos sus propios test, sus test manuales de aceptación. En caso de error, volvemos a repetir los procesos. Si todo va bien, pues ya iría a UAT, donde ya el usuario final pues hace una revisión de lo que le estamos entregando, y puede llegar un código que ha sido testeado por nosotros, testeado por la integración continua que hemos hecho, este deploy continuo, testeado ya por QA, así que demasiada calidad estamos dando aquí ya al usuario final. Aún así, si hay algún error, pues se le comunica a QA y también se nos comunica a nosotros para seguir el proceso. Y esto es lo que estamos apuntando y lo que nos gustaría lograr, ¿no? Empezar desde un principio con un buen conocimiento del proyecto, que eso nos ayude a facilitar los desarrollos, y junto con todo lo que hemos visto y explicado anteriormente de la cultura de desarrollo, con un buen etiquetado, el tema de las ramas, junto con estas herramientas que tenemos, sobre todo estamos usando las que se ven aquí, el GitLab, el Sonar y Bitrate, pues que nuestros códigos sea de mayor calidad, y sobre todo esto es lo que nos ahorra mucho tiempo. No tenemos que estar dedicando tiempo a, bueno, ahora ya terminamos la versión, pues voy a ponerme a compilar la lanza, si quieres la etiqueta, y ya con Tigers, él automáticamente se dedica a distribuirla a quien sea necesario, y es tiempo que nos ahorra para poder seguir nosotros en nuestro proceso de desarrollar y hacer código de calidad, que es lo que al final también a todos nosotros nos interesa, ¿no? Esto es lo ideal, y de hecho tenemos aquí un caso de uso que, bueno, un poco tenemos una gráfica aquí a la izquierda donde se ve marcado, ¿no? En un proyecto durante 4 meses, pues el bitrate se gastó unos 20.000 créditos. Este era un proyecto, dice aquí, ¿no? Con 2 aplicaciones por tecnología, iOS y Android. Y fueron 20.000 créditos gastados en el transcurso de 4 meses, lo cual nos haría una media de 5.000 créditos al mes, ¿no? Ahora, aquí la pregunta para los que son amantes de las matemáticas: si son 2 créditos cada minuto, pues ¿cuántos minutos nos ahorramos? Pues la verdad que mirando estos cálculos sería que 1 hora son 120 créditos, pues si son 5.000 al mes, pues al menos estaremos ahorrando 42 horas de trabajo. Eso es una semana. Pero es que no es un solo desarrollador, son 4 desarrolladores por aplicación, así que seguimos multiplicando, y también durante los 4 meses. Así que esto es exponencial. Nosotros tenemos que dedicar tiempo al principio del proyecto a dejar esto eh, bien seteado para que haga estos procesos, y ya el ahorro de tiempo es increíble, ¿no? La verdad que es lo que estamos nosotros enfocados.
y lo que estamos consiguiendo también, ¿no? Que es ahorrar tiempo, que al final nos gusta más dedicarlo al desarrollo y por otro lado también nos quita preocupaciones, quebraderos de cabeza y todos son ventajas, ¿no? Por eso lo bueno de usar DevOps en nuestro desarrollo y sobre todo, bueno, con esta herramienta de Bitrate que no tenemos que saber código en especial, no nos hace falta hacer ningún curso específico. Aquí hay desarrolladores de tres ramas principales, ¿no? iOS, Android y Flutter y los tres podemos hacer esto porque es muy intuitivo la herramienta y las que tenemos como inspección de código y bueno, y el Git ya los estábamos usando en nuestros proyectos normalmente, nos ayuda, ¿no? a esta línea de ahorrar código, de ahorrar tiempo y de que nuestro código sea de mayor calidad posible, ¿no? Y al final teníamos una imagen que resumen un poco el kit de la cuestión, ¿no? ¿Por qué DevOps? Mencionaba a Benjamin Franklin, que si el tiempo es lo más caro, la partida de tiempo es el mayor de los derroches, ¿no? Y esto lo que nos ayuda es a no perder tiempo. Cuando tenemos claro la cultura y cuando esa cultura se acompaña con las buenas herramientas que estamos viendo, el resultado es este, ¿no? Tener unos desarrollos de calidad que nos ahorran tiempo y que al final nos ayudan a centrarnos en lo que verdaderamente, pues, yo por lo menos, en mi caso personal, me gusta más, que es el desarrollo en sí, que en otros aspectos que se pueden automatizar y despreocuparnos totalmente. Y bueno, ahora llegamos a la parte de si tienen alguna pregunta, alguna cosa. Si Rubén o Adrián ven que me dejé algo en el tintero o Sí, quieren añadir alguna cosilla más. eso es. Iba a comentar una cosilla antes de las preguntas. Bueno, ya habéis visto los avances que hemos tenido, pero faltan unos más importantes, que es para realizar todas estas cosas que os hemos ido explicando, pues hemos hecho una documentación por plataforma para poder facilitaros un poco la vida, ¿vale? Y ver si realmente vosotros podríais ser capaces de hacer estas integraciones sin ningún tipo de asistencia. O sea, queremos hacer una especie de mentorados de DevOps, porque realmente esto no es trabajo para vosotros, por así decirlo, es intentar facilitarnos la vida a todos y ahorraros tiempo en un futuro. Y también nos ayuda a nosotros, a DevOps, para seguir mejorando. Ya lo estuve proponiendo ayer en la mesa de Android, lo dejé caer un poco, me he enterado de que hay un proyecto por ahí en Compose que seguro que le viene DevOps muy bien. Pero cualquiera que tenga la inquietud de intentarlo, ¿vale? No es complicado como tal. Está todo súper bien documentado y nos ayuda mucho porque si os atascáis en algún punto, pues nos ayuda a mejorar la documentación. Explicamos cómo crear una aplicación en Bitrace, o sea, meterla dentro, todo el tema de los workflows, los despliegues automatizados, meterle el sonar, la cobertura de Jacoco en Android. Entonces, está todo bastante bien explicado con un README paso por paso. Hay vídeos que, por ejemplo, en Android que hizo Mari en su momento, que también se han aprovechado. Esto es como la casa de la abuela, aquí no se tira nada. Así que simplemente eso, si alguien tiene la inquietud, pues que está para eso, ¿vale? Pero también perseguiremos un poquito a alguien para proponérselo, porque no, nos vendría muy bien a todos, ¿vale? No os lo toméis como algo negativo, que seguro que os facilita la vida a vosotros. Y ya me callo. ¿Alguna preguntita? ¿Algo? Bueno, espero que os haya Bueno, gustado, que os haya yo entretenido, que os haya podría aportado. aprovechar para preguntaros cosas. Eh, sí, soy el jefe infiltrado. Eh, eh, que, ¿cómo os sentís vosotros haciendo uso de DevOps? Vosotros seguramente seáis de los de la línea, la gente que más ha trabajado esto. ¿Realmente creéis que os aporta? Sé que todos no habéis podido hacer uso de ello en el proyecto, pero ¿cómo, ¿cómo lo veis? O sea, si vosotros tuvierais que montarlo en un proyecto, ¿lo pusearíais 100%? Quiero decir, ¿lo intentaríais sacar a pesar de que el proyecto sea jodido? Quizá esto vaya más enfocado a Rubén Marrero bueno, poco porque va por nuestra situación personal del proyecto. ¿Tú si volviésemos atrás, Rubén, tú lo volverías a implantar o crees que fue un tiempo que no nos ha servido? No lo Nada, invertimos. sí, sí, indudablemente sí,
Sí, lo implementaría. De hecho, tenemos la anécdota de ayer precisamente con el cliente. Tuvimos que hacer una demo y poco antes hicimos algunos ajustes. Y yo creo que a veces pasa. Pero después el despliegue fue todo automático, te digo. Es verdad que tuve un pequeño problema en el despliegue, pero no fue nada del otro mundo, fue muy sencillo de resolver. Y fue dejarlo ahí y yo despreocuparme, poder hacer otras cosas mientras se hacía el despliegue, mirar de vez en cuando el navegador a ver cómo iba, si iba avanzando, si se había bloqueado. En ese sentido, sí, está increíble. Es decir, sobre todo para proyectos complicados es donde más le haría yo foco, porque al final estas cosas son las que al final te tiran de los pelos y te lo quitas de encima, ¿sabes? Cuando ves que va todo bien, te sientes muy aliviado. Y también aprovecho para decir que al principio, cuando entré en la mesa de Devo, era como, uff, todo esto de verdad tendrá utilidad. Sí, sí la tiene, pero que sí, son muchos conceptos, hasta que ves cómo se va encajando cada cosa y después ya a la experiencia te dice, mira, es que, ¿sabes? Ayer, por ejemplo, me salvó la vida el bitrate, ¿no? Al lanzarlo y ver cómo iba él a su ritmo, pero iba. Fue como, bueno, perfecto. Y después llegamos a la demo y ellos pudieron descargarse la app, pudieron echar una visuada, incluso era un deploy en TestFly y también en Firebase. Aprovechamos, se hizo también el sonar, pudimos ver cosas que había que mejorar. Teníamos un buen coverage, pues ahora habría que seguirlo ahí, pero lo que puedo decir sobre todo de la experiencia de ayer es que todo fue positivo, ¿sabes? Lo digo por si alguien se está planteando usarlo o no, pues que sí, que la verdad que... Bueno, sé que también el evento es un poco abierto, pero veo que la mayoría de la gente que estamos aquí somos parte del área. Aprovecho para comentaros que a día de hoy se están haciendo mentorings para formar a los equipos en la parte de DevOps y tenemos todo documentado de cara a cómo montar el bitrace con la integración, la inspección y el despliegue continuo. Y el primer ejercicio que se pide normalmente es que cada uno se cree una cuenta de Bitrace y lo lleve a cabo, ¿vale? Obviamente con cierto... Sí, ya lo sé, pero bueno, quería repetirlo porque he visto que me he quedado 4, que nos hemos quedado 4 y si alguno ahora mismo nos falta algún mentorado, pues si alguno se quería animar o le parece interesante, ¿vale? No acabo de entrar, llevo de oculto todo el meeting. Así que nada, muchas gracias por venir a todos, muchas gracias a los chicos por haber presentado y bueno, esperemos que os haya gustado, chicos. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de que nos salgamos. ¿Alguna pregunta, duda, cuestión? Me tomaré eso como un no. Sabéis que siempre podéis contactar con nosotros personalmente o a través del correo de edex.devos para cualquier duda o cuestión que podáis tener o os pueda surgir en base a cualquiera de las cosas que hemos hablado. Así que nada, yo creo que nos despedimos. Un aplauso para los chicos. Muchas gracias y vamos hablando. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Muchas gracias.